Vamos a hacer un repaso de la ley de Faraday y vamos a meter algo, lo básico de medios magnéticos para acordarse qué se hace cuando les ponen un medio magnético. Entonces, la ley de Faraday, ¿qué nos importaba? La FEM inducida y la corriente inducida. Y podía ser autoinducida si la corriente que estaba variando era del propio circuito, o inducida mutuamente si un circuito afectaba a otro. Entonces vamos a tratar de trabajar con eso y en ese repaso vamos a ir recordando. Entonces, acá tenemos un corte de un toroide, esto tendríamos que cerrarlo, pero si no, no se ve todo. Entonces es un corte, lo cortamos como a la mitad. Bien, este toroide creo que lo resolvieron en la práctica, el que tiene lado cuadrado, y es el que se puede hacer la cuenta fácil de la FEM. Entonces tenemos un toroide de n vueltas, como muestra esta figura. Fíjense que la sección transversal, o sea, en la que está enroscada el cable, tiene una altura h, y los radios, o sea, el centro estaría acá, tiene un radio interior A y un radio exterior B. Esto es circular, ¿no? Completa un círculo. Y hay una corriente que varía sinusoidalmente. O sea, la corriente de ese toro varía sinusoidalmente. ¿Qué ley uso para encontrar la FEM inducida? ¿Qué ley usan para encontrar la FEM inducida? Recuerdan, la FEM inducida era esa que inducía la corriente. ¿Cuál es la ley? De Faraday. Faraday. Bien, entonces, que nos dice que la FEM inducida es menos la derivada del flujo respecto del tiempo. Entonces, definamos flujo magnético, que era la integral de B escalar diferencial de área. Bien. ¿Esta integral es abierta o cerrada? ¿Es en una superficie cerrada o una superficie abierta? Abierta, ¿no? Es abierta. ¿Y cuál sería la superficie que tengo que tomar para calcular el flujo? Vamos a empezar por el principio. ¿El campo de quién? ¿Un campo El campo externo, al del toro? adentro del toroide. Claro, el campo que genera la corriente del toroide. Entonces ya sabemos quién, vamos a tener que calcular ese campo. ¿Y el área entonces que atraviesa ese campo, cuál sería? La del Rectángulos. toroide, ¿no sería? La del rectángulo, sí, de cuadraditos rectangulitos esos. Debo calcular el campo del toro, ¿no? ¿Con qué ley calculo el campo del torito este? No me digan Bioti saber Con tú. Ampère. Ah, bien. Con la ley de Ampère, que nos dice que la integral de circulación del campo magnético, ese que queremos obtener, a través de una curva cerrada, nos tiene que dar mu cero por la corriente enlazada. ¿Cómo es la curva? Creo que esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la curva amperiana que tengo que tomar? ¿Y no sería un rectangulito? ¿Un rectangulito? Para calcular, ¿cómo va el campo magnético ahí? Es perpendicular al cuadradito. Está circulando dentro del toroide, ¿estamos de acuerdo eso? Si lo miráramos de arriba, ¿lo veríamos circulando? Supónganse que el B está saliendo así, acá estaría entrando, ¿no? Y por acá, por el medio, si lo logro dibujar, sería, si tuvieran, siempre depende de para dónde circule la corriente, ¿no? Pero vamos a suponer que circula de modo que yo vea un campo así. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y obviamente viene para adelante. ¿Qué curva amperiana pondríamos? Un círculo dentro del toroide. Un círculo dentro del toroide. Esta así, más o menos. Bien, acá para variar, no me acordaba dónde iba a aparecer, y esta cosa no las corre, me parece, así que lo borro así no se confunden. Y les dibujo la tangente. Lo único que me quedó, no me quedó ninguno tangente, se dieron cuenta, un desastre. Pero bueno, la idea era ayudarlos y... lo dibujo. Entonces tenemos la curva amperiana, el campo va a circular por acá. Bien, entonces, ¿cómo sería el diferencial de L respecto al campo que estoy dibujando? Supónganse que el campo sería así. Y acá supónganse que viene saliendo así. Y acá sé que en el frente, si tuviéramos el toroide dibujado, vendría un campo así. ¿Cómo serían B y el diferencial de L? Paralelos, ¿no? Son paralelos, así que puedo escribir a esa integral directamente como B por dL. Acá pueden, si quieren, jugar con cómo va o sea, que se acuerdan con la dirección positiva del diferencial de L, entonces les quedaría un menos en la integral de B de L, pero también les aparece un menos por las corrientes, por cómo se les están metiendo, para que esa circulación se dé. Así que esa cuenta en algún momento lo hicimos, no se preocupen, en este caso el toro nos da B de L, digamos, justo podría haber dibujado al revés y no traía ese problema.
Entonces, bueno, hacemos B por DL, y B va a cambiar a lo largo de la curva amperiana que hemos elegido. Recuerden que esto cubre a todo el toro. Esto es un corte, pero para poder hacer el dibujo. Pero toda esa curva está metida dentro del toro. En principio, yo parada en cualquier punto de esa curva veo lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? La misma distribución de corriente. Sí. Entonces, B lo saco de la integral y me integro el diferencial de L, que es la longitud de la corga, que es 2pi por el radio de la amperiana. Y eso tenemos que ir al otro lado, y me comí el musero. Miren, me comí el musero, ahí lo ponemos. Eso nos tiene que dar mu0 por la corriente enlazada. ¿Y la corriente enlazada cuánto vale? ¿Por qué? O sea, si va una corriente I por las espiras, ¿por qué pongo ese N? Porque son en espiras. Porque son en espiras, entonces hay N corrientes atravesando el área encerrada por esa curva azul que dibujamos. Bien, y obviamente, si yo hubiese usado el signo de acuerdo a cómo dibujé el campo, me hubiera tenido también que las corrientes que están circulando en este coso están yendo para abajo, entonces aparecería un signo también en la corriente. Si me pongo en fina, entonces los menos se me van y no tengo que mirar. Bien, entonces eso sería dentro, entre A y B, ¿no? Mientras estemos dentro del cuadrado. Ahora, si estamos a una distancia menor y hacemos esa misma amperiana, no encerramos corrientes. Bien, la simetría sigue valiendo, no encerramos corrientes, así que el campo va a dar 0, o sea, no encerramos corrientes, y abajo tampoco, o sea, sí, abajo, en la expresión que tenemos abajo, que significa ir por fuera, más lejos de R igual a B, respecto del centro, tampoco cerramos corrientes, así que la única parte que nos interesa es la que está dentro del toro. Entonces, ¿qué nos queda? Despejamos B como mu0 n por I sobre 2pi R, bien, igualamos esto a esto, tenemos el módulo, y esto, si lo miran, por como acabo de hacer el dibujo, habría que poner un signo menos, ¿no? Porque está circulando en menos tita, ¿sí? Me saldría más fácil si dibujo las flechas para el otro lado, chicos. Me dejan dibujar, porque voy a arrastrar la pesadilla todo el tiempo, me parece. Me voy a acomodar. Borremos esto. Porque en realidad no me dijeron para dónde circulaba, y así no tengo que estar aclarando lo de los signos cada 15 segundos. Que la corriente está circulando así para arriba, ¿sí? En cada una de estas espiritas, y el campo les va a dar para allá. Sí. La flechita va para allá. Y ahí no tengo problema de signos, nada, y me queda en tita. Bien, entonces tengo que calcular el flujo. El flujo es el producto escalar de B escalar diferencial de área, o sea, la expresión que tengo acá arriba. Ya tengo B, así que lo meto dentro de ese producto escalar el diferencial de área. Entonces, ¿por qué tengo esta N acá? Porque yo tenía que calcular el producto escalar entre el campo escalar diferencial de área, me daría el flujo, ¿no? Pero acá agregué una N. ¿Por qué agregué esa N cuando quiero calcular el flujo? Porque es el flujo a través de las n espiras. Claro, entonces el pedacito que tengo acá sería el flujo a través de una espira, pero es como en esta ley me tiene que aparecer el flujo total, acá tendría que multiplicarlo por n si estoy pensando en una espira, o pensar que este diferencial de área incluya todas las espiras. Entonces tiene que aparecer un n para multiplicar. Bien, ¿y el diferencial de área en qué dirección va? ¿De qué área estamos hablando? ¿Del área que engloba la amperiana, el área que... El área del toroide, ¿no es? El cuadradito vendría a ser. La del cuadradito. ¿Y hacia dónde va el diferencial de área? Saliendo de la pantalla. ¿No sería? Sí, hay que ver qué lado, ¿no? Claro. O sea, a ver el derecho. La misma dirección que el campo podría tener. Entonces, como nos quedan paralelos, esto lo puedo escribir como el módulo de esto por el diferencial de área. Ahora, saco fuera todo lo que sean constantes. Saco mu0, n cuadrado, me queda un n cuadrado por este n con este, el 2pi y la corriente. El tita escalar diferencial de área me dio 1, o sea que me quedaría adentro el 1 sobre r por el diferencial de área. Ahora, el diferencial de área, fíjense que lo estoy escribiendo como h por dr. ¿Está bien eso? No puedo poner directo el área al cuadradito. ¿Por qué no puedo poner, no sé, b menos a por h? De una. Y pongo h por dr.
Porque es un diferencial. Claro, es un diferencial y además no puedo hacer la cuenta fácil porque fíjense que como el campo depende de R y yo estoy integrando en esta área, ¿sí? En la que cuando yo me muevo, o sea, yo tengo, esta altura es la misma, o sea, cualquier punto, esta curva yo la puedo subir para arriba y para abajo y me va a dar, es lo mismo, porque es cuadrado esto. Ahora, cuando me muevo de acá para acá, de izquierda hacia la derecha, el campo va cambiando su valor. Bien, es más grande cuando estoy más cerca de la parte que están comprimidas las espiras y se achica cuando estoy a la parte que están un poco más separadas. Entonces, que es este campo que me dependía de 1 sobre R. Entonces, como yo tengo que integrar en esa área en la que el campo está cambiando en la dirección de R, entonces tengo que escribir esta área en función de la variable del campo. ¿Y cómo la escribo? Como a la altura, en la que el campo no cambia en esta altura, pero por dr en la que sí cambia. Entonces ahí tengo que integrar. H sale también de la integral y me queda la integral de 1 sobre R de R, y la tengo que evaluar entre A y B. ¿Esto lo pudieron seguir? Voy a poner el A y el B ahí. Sí. Bien, entonces, sigamos acá y podemos hacer una cosa. Por ejemplo, si queremos calcular la FEN inducida para cualquier expresión de corriente, supónganse que sea un problema en donde haya muchas expresiones de corriente, para hacer las cuentas, y bueno, lo que nos conviene más es caracterizar a este toro a través de su autoinductancia. Entonces, porque después uno ¿qué hace? Agarra y escribe a la FEN como menos L por DI al T. Bien, reemplaza, si L está definido como el flujo sobre la corriente, yo agarro y despejo el flujo, entonces derivar al flujo equivale a hacer L por DI al T. Entonces, la autoinductancia es el camino para hacer menos cuentas. Entonces, ¿cómo calculo la autoinductancia? El flujo dividió la corriente que genera el flujo. Entonces, nos queda esto, mu 0 n cuadrado sobre 2 pi h logaritmo de b sobre a. Y cuando quiero calcular la FEN, hago menos L, que ya la tengo, y derivo la I que me dieron, que nos queda I 0 coseno de omega t por omega. Supongamos que el toroide, esa cosa celeste que está dentro del toroide, no es un cartoncito o algo así, sino que es un medio material magnético que está caracterizado por una permeabilidad mu. ¿Cómo obtengo ahora la FEN inducida? Entonces, el paso que tengo que hacer es hacer la integral de circulación de H escalar diferencial de L. ¿Por qué? Porque H es el que depende de las corrientes verdaderas. Bien, si yo intentara ir por el mismo camino que hice hoy, que es B, escalar diferencial de L, tendría que agregar acá, además, en un paréntesis, sería corriente enlazada más corriente de magnetización. Tendríamos que poner esa corriente de magnetización que construimos para corregir la ley de Ampère. Entonces, ¿qué hacemos? Tomemos H escalar diferencial de L es igual a I enlazado, y tratemos de calcular H. Bueno, pero me van a decir, no es muy distinto, lo único que no tengo es la mu 0. Todo lo mismo, H es paralelo a B, tiene la simetría, todo, sí, es cierto. La cuenta me termina dando lo mismo sin el mu 0. Y el siguiente paso es que B, el campo magnético, es mu por H. Entonces directamente multiplico por mu. Y entonces la autoinductancia, si repito la cuenta ahora que conozco B, la única diferencia es que queda multiplicada por mu, y la última cuenta es que la FEN nos va a quedar con una autoinductancia que tiene al mu metido adentro. Acá hay una aproximación que ustedes podrían preguntarse, porque acá hay una lógica que por ahí no hablamos en el momento, pero que es interesante acotar. Cuando aprendimos la ley de Ampère y después la ley de Faraday, uno siguió calculando todo con la ley de Ampère, los campos, ¿no? Pero sin embargo estamos en condiciones dinámicas, con corrientes variables con el tiempo. Entonces uno podría decir, bueno, pero en realidad no tendría que hacer Ampère-Maxwell, si acá hay cosas que varían con el tiempo. Sí, la realidad es que sí, tendríamos que usar Ampère-Maxwell. Pero ¿saben cuál es el tema? Que mientras estén en frecuencias moderadas, frecuencias no excesivamente grandes, el término de desplazamiento casi no afecta. Hay que hacer la cuenta, porque depende de la frecuencia, pero es muchísimo más chico que el término de conducción en la ley de Ampère. Entonces, por eso lo despreciamos y por eso no nos tenemos que preocupar, mientras las frecuencias sean moderadas. Eso es para aclarar, porque a fin y al cabo ya saben la verdad, porque se las dijimos ayer,
de que en realidad la ley de Ampère no está bien, que hay que agregar un término, y yo sigo sin aplicarlo, ¿no? Bueno, es por eso, vale hacerlo. Es una aproximación muy válida. Bueno, si de acá tuvieran que sacar la corriente inducida, necesitan conocer la resistencia de ese toro, sea en cualquiera de los dos casos, entonces la FEN dividido la resistencia nos da la corriente. Y como esto es una dependencia sinusoidal, las corrientes les queda con un coseno, como esta expresión, menos L y 0 omega coseno de omega t. Bueno, y acá tienen que analizar que tienen una FEN oscilante, o sea que la corriente les va a estar, por ejemplo, si estamos aumentando la corriente y está aumentando el campo magnético en una dada dirección, esto era como cuando giraba la espiral, hay que analizarlo, cuando aparecen senos y cosenos hay que analizarlo con más paciencia, pero uno tiene que pensar eso, ¿no? Que si estamos aumentando la corriente, por ejemplo, va en la subida al seno omega t, está aumentando el flujo magnético a través de las espiras, entonces yo voy a tener que tener una corriente inducida contraria que trate de compensar ese aumento del flujo magnético. Y cuando está decreciendo voy a tener que tener una que intente compensar ese decrecimiento, así que voy a tener una en la misma dirección. Pero bueno, básicamente si se la piden, lo único que tienen que hacer es dividir por R esta expresión. Bueno, después también les pueden pedir cosas como este. Fíjense, esto es un cable coaxial. ¿Se acuerdan los cables coaxiales? Tal vez ustedes son más jóvenes y ya no hay tantos cables coaxiales dando vuelta por todos lados, pero cuando hace un tiempo, porque cuando eran muy chiquitos andaban, los cables coaxiales conectaban a la mayoría de las señales. Y es un cable metálico interior de radio A, que realmente es muy finito, hay una malla dentro, un material medio, un plástico, un dieléctrico que los separa, y después tienen una malla metálica, o que sería como un cascarón, de radio B, y la corriente, por ejemplo, si viene por el cable interior, está conectado a algo de modo que vuelva por el cable exterior. Entonces la flecha manilla muestra que la corriente en el cable interior va hacia arriba y la otra hacia abajo. Y el campo del cable coaxial es lo que tenemos que calcular para aplicar la ley de Faraday. Nos podemos preguntar cuál es la curva amperiana para calcular el campo de un cable coaxial, y la curva amperiana, dada la simetría cilíndrica, son estas líneas punteadas azules que tienen acá. Bien, entonces esa sería la curva. Y si ustedes hacen la cuenta, ¿a ustedes qué les queda? Que B, el campo magnético, y el diferencial de L son paralelos, así que les queda el producto de los módulos, que B vale lo mismo en cualquier punto sobre esa circunferencia concéntrica, sale en la entera, les queda B es 2pi por R, y acá me volví a perder el mu 0, de vuelta, ya les pongo el mu 0. Y eso tiene que ser igual a mu 0 por la I enlazada. Si R está entre el radio A del interno y B, entonces la corriente que enlaza es toda la corriente del cable. Si suponemos que este es un cascarón como está dibujado acá, no es macizo, entonces adentro no enlazan corriente, y cuando están afuera tampoco, en consecuencia los otros dos lados nos terminarían dando 0. Entonces vamos a poner, yo hice el caso más sencillo, les voy a agregar el mu 0, y acá le vamos a poner hueco. Así nos acordamos. Bueno, entonces tenemos el campo, está escrito como vector, o sea, teníamos el módulo, y ahora tenemos que escribirlo como un vector, pues es un vector del campo magnético, y tenemos que calcular el flujo. De vuelta al flujo es el campo escalar diferencial de área, y nos podemos preguntar cuál es el área ahora. Entonces, el área que ahora está atravesando el campo sería lo que está pintado de marrón. ¿Estamos de acuerdo que ese es el área que atraviesa el campo? ¿Están ahí? Sí. Entonces, tenemos que el diferencial de área de esta área es paralelo al campo. ¿Estamos de acuerdo también en eso? Así que la integral, bueno, me va a quedar el producto de los módulos, mu 0i, 2pi lo puedo sacar, así que me queda 1 sobre r, y tengo que escribir el diferencial de área. El diferencial de área va a ser la longitud L del cable por esta distancia, no sé hasta dónde vaya integrando, por un diferencial de r, ¿está bien? Sería integrar estos rectangulitos más oscuros que están dibujados acá, ¿bien? Que serían de longitud L y ancho diferencial de R. Entonces, por eso aparece L de R. L también lo puedo sacar, entonces me queda la integral de 1 sobre R diferencial de R entre el radio interno y el radio externo, que es a donde tengo flujo variante.
Bien, porque adentro no tengo campo y afuera del cable coaxial tampoco. Entonces eso me queda integral 1 sobre R de R, es el logaritmo de A de B sobre A. Y ahí tendría el flujo total. Hago una pregunta, porque ayer justo eso me quedé pensando y me llevó un ratito a darme cuenta a ver qué les pasa a ustedes. ¿Por qué no multiplico por 2pi por R para tomar todas las áreas como si estos fueran espiritas? O sea, porque al fin y al cabo podría pensar, ¿no?, que acá hay como pequeñas espiritas de corriente, una al lado de la otra, que hacen un continuo para formar el cable. ¿Por qué no me aparece el 2pi por R ahí? Para sumar todas las espiritas. ¿Se les ocurre? Porque esa es la corriente que pasa por todo el anillo. En cambio, en cada espira sería, no sé, como más densidad de carga. Yo lo quisiera pensar esto como espiritas elementales. Cada espirita tendría una corriente que sería una parte de la total que pasa por todo el tubo. ¿Entendés? Entonces tendría que dividir por 2pi por A para sacar la corriente, y después tendría que multiplicar por 2pi por A para sacar todas las espiras. Entonces al final me terminaría quedando como solamente considerar atravesando esa área. Esto es, o sea, si uno lo hace sin pensar, es de una eso. Ahora, cuando lo ve en una analogía con lo que acabamos de calcular recién, que lo podíamos pensar así, medio parecido, ¿no? Porque al fin y al cabo esto en alguna punta del coaxial se cierra y abajo también para que tengan esa circulación de corriente. Entonces, bueno, pero entonces, ¿por qué no lo pienso como el toro que tenía antes? Y sí, lo podría pensar como el toro que teníamos hace un ratito, pero entonces la corriente que tendría cada espira, infinitesimal, tendría que ser la corriente que está pasando por cada uno de estos puntos, no sé, o por esta línea de acá. ¿Y esa cuál es? Agarrar toda la corriente que pasa por todo el tubo y dividirla la longitud del tubo para sacar cada una de esas. Entonces al final me queda lo mismo. Bueno, entonces la autoinductancia nuevamente la puedo definir como el flujo dividido la corriente que genera el flujo, así que ahí tengo la autoinductancia, si no metí la pata en ninguna cuenta. Y la FEN directamente es la derivada de I respecto de T. Acá no, si tenemos la misma I, acá terminé la cuenta, fíjese que usé la misma I que tenía en el problema anterior. Este es un problema combinado. Fíjense, tengo de un lado tengo un circuito RC, ¿sí? Un capacitor que está cargado y una resistencia R0. A este se lo va a llamar circuito primario. Y del otro lado hay una espirita de n vueltas que se va a llamar circuito secundario. Y tiene una resistencia R, esa porque después vamos a querer calcular la circulación de la corriente, ¿no? Y también, bueno, acá hay muchos sí, el circuito secundario tiene n vueltas, resistencia R, y que tanto, está medio feo redactado, ¿no? Pero tengan piedad a la hora que lo redacten. Y que tanto C, que es la distancia del circuito primario, como las longitudes del circuito primario son muchísimo más grandes que las longitudes de A y B. Esto quiere decir que esto no está dibujado a escala. ¿Bien? O sea, este circuito sería súper chiquitito y este sería muy grande y está muy lejos. Después vamos a ver por qué hacemos eso, es para hacer una cuenta. Entonces, la primera pregunta es cuál es la corriente en el circuito primario en función del tiempo. La segunda pregunta es, si consideramos que solo el flujo del cable cercano al circuito secundario es apreciable, sobre este, ¿cuál es la FEN inducida en el circuito secundario? Entonces ahí entienden por qué yo dije que esto era muy grande comparado con esto y que esta distancia es muy grande. ¿Por qué? Porque si esto está esto es muy grande, o sea, esta distancia, por ejemplo, es muy grande, y esto está muy, muy lejos en relación a la distancia que está este cable del circuito secundario, entonces puedo despreciar los efectos del resto de los cables. También, si esto es muy largo, este cable de acá y este cable de acá está muy lejos, entonces los otros tres cables están muy lejos de mi circuito chiquitito, y entonces el único que va a tener un efecto apreciable es este de acá, para no tener que hacer los efectos de todos. Y bueno, después nos van a preguntar, si encontramos la FEN, cuál es la corriente inducida en el circuito secundario y el sentido de circulación. Entonces, ¿cuál es la corriente en el circuito primario en función del tiempo? Seguro que va a haber preguntas, esto me olvidé de animarlo, así que va a haber alguna pregunta que tiene que ver con eso y que ya está puesta, lo siento. ¿Cuál es la corriente en el circuito primario en función del tiempo? O sea, esa era la pregunta 1. Entonces, por lo pronto nos olvidamos de que está este circuito porque nos vamos a centrar en el circuito RC. Y vamos a calcular la corriente en función del tiempo, es decir, el transitorio.
Para calcular el transitorio, cerramos el interruptor y como el capacitor está cargado, va a empezar a descargarse. Si se acuerdan, para no hacernos muchos líos con las cuentas, lo que uno suele hacer para resolver esto y que aparezcan bien los signos, no tener que marearse mucho, es decir que vamos a suponer que la corriente que circula por el circuito es aquella que cargaba. La suposición es que la corriente va así. Esa es la suposición original. Entonces, con esa suposición, yo planteo la ecuación de malla. Entonces tendría menos Q sobre C para el capacitor, menos I por R0, igual a 0 porque no tengo fuente. El siguiente paso es recordar que I es la derivada de Q respecto de T. O sea, yo lo escribo así porque así puedo pensar que la carga que se almacena en el capacitor es la corriente que está llevando carga. ¿Bien? Si yo lo pienso al revés, la corriente, como realmente está circulando, tengo que pensar que la carga que se pierde en el capacitor es la corriente. Bien, entonces tiene que aparecer un signo menos entre dQ de T e I. Entonces lo que hago para no marearme con esa condición es decir, bueno, supongo que la corriente sigue circulando como circuló en su momento, la supongo la corriente, supongo que no sé nada, que no analizo, planteo la ecuación de malla y digo, bueno, la corriente circula como si estuviera cargando el capacitor. Entonces la carga que se almacena en el capacitor tiene que ser igual a la corriente, la de Q a dt tiene que ser igual a I. Entonces menos Q sobre C menos I por R0 tiene que dar 0, condiciendo esa condición. Despejo, o sea que me quedaría menos Q sobre C igual a I por R0, paso dividiendo el R0, entonces menos queda menos Q sobre C R0, y reemplazo I como de Q a dt porque yo supongo que la corriente está yendo para cargar el capacitor, entonces carga que almacena el capacitor, positivamente crece la carga del capacitor, tiene el mismo signo que la corriente. ¿Se acuerdan que cuando nos queda esta expresión, esta ecuación es a variables separables, y tenemos que agrupar de un lado todo lo que tiene que ver con Q y de otro lado todo lo que tiene que ver con T? Entonces Q pasa dividiendo y diferencial de T pasa al otro miembro multiplicando. Entonces nos queda dt sobre R0C con un signo menos y dQ sobre Q. Y eso lo tengo que integrar. Entonces, ¿cómo lo integro? Lo integro desde que cerré el interruptor hasta un momento en que mido. Y lo integro, cuando cerré el interruptor, el capacitor tenía una carga Q0 y cuando miro tiene una carga QT. Bueno, entonces resuelvo eso, entonces el lado izquierdo me queda menos T sobre R0C y del lado derecho me queda el logaritmo de Q de T sobre Q0. Bueno, y ahora despejo Q de T, entonces paso el logaritmo común o tomo la exponencial de los dos lados y multiplico por Q0, me queda que Q de T es la carga inicial por E a la menos T sobre R0C. O sea que la carga del capacitor está decreciendo con el tiempo. Perfecto. Ahora hago la derivada para encontrar la corriente y me da que la corriente también decrece con el tiempo, obvio, porque el capacitor se estaba descargando, y además me parece el signo menos que me dice que en realidad la corriente estaba circulando como uno sabía que tenía que circular, bien, en sentido de descarga del capacitor. Entonces venimos acá y esta decimos, está mal, esta no hay que ponerla. Bien. Ahora, si consideramos que tenemos la corriente, ahí resolvimos un transitorio, es decir, ¿cómo resuelvo un transitorio? Si es un capacitor, o sea, escriban la ecuación de mallas tal cual como la aprendieron. ¿Se acuerdan que ustedes las mallas ponen menos I por R, menos Q por C, y ponen la otra, que es menos L de I a de T? Y eso tiene que ser igual a la fuente. Bueno, está escrito así. Y salta el signo de que la corriente va para el otro lado. Si lo quieren escribir recorriendo malla con la dirección que le da el capacitor, recuerden que la corriente, cuando circula corriente en esa dirección, la carga del capacitor tiene que decrecer, entonces como acá están relacionando cargas, y son en particular la carga del capacitor, tienen que mandarle un signo al de Q de T, y les da lo mismo. Bueno, entonces ahora queremos calcular la FEN inducida en nuestro cablecito, en nuestra espirita, pero si queremos hacerlo, recuerden que dijimos que el único que iba a afectar era el cable que estaba cercano a la espirita. Entonces va a ser este cable de acá, que de acuerdo a las cuentas que hicimos, la corriente está circulando, saliendo la placa positiva del capacitor y yéndose a la negativa, así que es esta flecha que está indicando acá. Y entonces yo tengo que saber que el campo a través de esta espira debido al campo de este alambre. Entonces, ¿qué hago acá? Bueno, primero es el campo de un alambre. Recién hace un ratito estuvimos resolviéndolo. El módulo de eso nos da mu0i sobre 2πr y nos falta dibujar la dirección.
por cómo está circulando la corriente, si utilizan la mano derecha, van a ver que cuando lo miran de frente, o sea, en la circulación de esto, les da que a través de esa espira, el campo está yendo hacia nosotros, está saliendo de la pantalla, y se mete en el lado izquierdo. Sería así acá, y acá estaría yendo así. ¿Sí? Esa dirección es menos tita, por eso les aparece el menos tita acá. Acá lo escribí a propósito, reemplazar la corriente. Fíjense que cuando yo reemplacé I, no cambié este signo. ¿Por qué? Porque yo ya tuve en cuenta que I estaba circulando en esta dirección, que es la que me dice este signo. Este signo me dice, I está al revés de cómo la supusiste, no está así, está para acá abajo. Entonces después ya cuando yo miro para dónde circula y hago esta cuenta y decido la dirección del campo, ya tuve en cuenta que está yendo para abajo. Así que no reemplacen esta expresión con signo incluido porque la van a dar vuelta. ¿Bien? Le van a dar el campo para el otro lado. Bueno, esto así feíto sería el campo generado por este hilo. Fíjense que acá tienen Q0, Mu0, 2πr0, son todas constantes esas. La capacidad del capacitor. Esto es algo temporal, o sea que cuando queramos calcular el flujo ni nos va a importar. Y lo único que nos va a importar para calcular el flujo es la dependencia radial de ese campo, de que varíe con el radio. Entonces, calculando el flujo, reemplazo la expresión acá para no variarme, usé la expresión anterior, la que tengo acá, no la que tiene reemplazada la I. Recuerdan que la I la tienen que reemplazar en valor absoluto porque ya tuve en cuenta la dirección para acá poner la dirección del campo magnético. Nos encontramos con la misma situación. Este diferencial de área es como cuando resolvimos el coaxil. Bueno, la R nos queda, sacamos todo menos la R, ¿bien? Y el diferencial de área, ¿qué va a ser? Ahora va a ser la longitud, la altura de esta espirita, por dr. Y la integral ahora la tengo que hacer desde C, que es donde empieza la espirita, hasta donde termina, que es C más A. Entonces, obtengo de ahí el flujo. Puedo calcular y ahora no es la autoinductancia. ¿Por qué? Porque ahora es el efecto del circuito del primario sobre el secundario. Así que ahora es la inductancia mutua lo que acabo de calcular. O sea, yo ahora estoy calculando una magnitud que caracteriza mis circuitos, a ese conjunto de circuitos que se llama inductancia mutua. Acá fue bastante fácil calcular el efecto del circuito grande sobre el chico, pero imagínense que fuera al revés, que yo controlo al chico y les pido el efecto sobre el circuito grande. Ahí ya no vale decir desprecio los otros lados, me quedo con el cablecito más cerca. Ahí no es una buena aproximación hacer eso. Pero si yo logré encontrar la inductancia mutua, entonces no me tengo que preocupar, la cuenta la puedo hacer. Porque recuerden que la inductancia mutua, o sea, el efecto que el circuito grande hace al chico, que está caracterizado por esa M, tiene que ser lo mismo que el chico le hace al grande. Entonces, si yo tengo M, lo tengo para calcular cualquiera de las dos, en cualquiera de las dos direcciones. Bueno, entonces la FEN va a ser menos M de I a de T, y tenemos que referirnos a qué I, a la I del circuito primario, porque queríamos calcular la FEN en el secundario. Bueno, M tiene toda esta expresión, que no la he reemplazado, e I es la expresión que obtuvimos hoy, en valor absoluto, ¿estamos de acuerdo? Porque esto ya lo explicamos por qué no mirar el signo. Entonces, por eso me aparece, yo tenía un Q0 R0C, que está acá, y cuando derivo la exponencial, me vuelve a quedar la exponencial, pero me queda un menos 1 sobre RC, por eso me aparece, acá me perdí el cerito, ahí se los acomodo. Ah, ¿y saben qué creo que me comí en todo esto? Miren, que esta cosa tenía n vueltas, ¿no? Entonces el flujo, me olvidé de ponerle la n, acá. Porque esto es el campo a través de esto, pero esto tiene n vueltas, así que tengo que calcular con un n acá adelante. Eso en el apuro me lo comí anoche. Ahí tiene una n, acá va a aparecer una n. Bueno, acá le ponemos la n atrás, porque ya ahí no me entra. Y ahí te falta una n. Bien, entonces ahí tenemos todo bien. Entonces esto me aparece. Cuando derivo la corriente en valor absoluto, me tiene que aparecer un Q0 R0 C y la derivada de la exponencial, que me vuelve a dar la exponencial, pero con un menos 1 sobre R0 C. Así que por eso me queda R0 C al cuadrado, y el menos 1 se va con el menos que estaba, por eso nos queda positivo. Entonces nos queda una FEM positiva. O sea, una FEM que induce una corriente que va a circular en la dirección que indica la regla de la mano derecha. Y si quiero calcular la corriente inducida, lo que tengo que hacer es dividir a esa FEM que acabo de calcular por la resistencia. No sé si pudieron seguir esto.
Era una mezcla de dos cosas para aprovechar el tiempo y meterles algo de transitorio. Sí, se entendió. Acuérdense que todos los transitorios hicimos eso siempre. Todos los que o no tenían fuente o tenían fuente de tensión continua, siempre hicimos eso. ¿Se acuerdan? Escribir la ecuación diferencial y tratar de resolverla. Y en general las que nosotros le podemos pedir que resuelvan, chicos, son esas que son las variables separables, las que uno despeja e integra a los dos lados con las condiciones iniciales. No les pedimos que en los transitorios resuelvan la ecuación diferencial de segundo orden, esa que tiene RCL y la fuente. En esa no se las pedimos, que la resuelvan. Se las contamos, ustedes saben, pero no se lo pedimos en esa. Pero estas sí, de estas que se pueden despejar, sí, porque son unas cuantitas un poco más sencillas. Bueno, y es importante esto del signo, de que no lo elijan dos veces, que eso suele pasar, uno se distrae y ve que tiene que reemplazar y la reemplaza, y no, fíjense si ya eligieron la dirección, que no lo vuelvan a hacer de vuelta. Bueno, chicos, los libero, después de la corrida abismal, yo voy a tratar de acomodar esta clase, al menos la de repaso para que la tengan disponible para que la puedan mirar.